Una vez más, a través de este medio, estamos en contacto con todos ustedes, queridísimos amigos, deseándole que la paz, la gracia y todo bien que procede de Dios esté con todos ustedes. Este es el cuarto video sobre un curso de Sagrada Escritura en el cual nos enfocamos de manera en particular sobre el Apocalipsis, el último libro de la Sagrada Escritura del apóstol San Juan. Y antes de empezar, como es costumbre y también como es debido, vamos a invocar a Dios nuestro Señor para que sea su gracia la que esté antes, durante y después de este video, y también sea su gracia la que cuando ustedes vean este video, trabajen ustedes para mayor gloria de Dios y bien de las almas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que lesionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar de su celestial consuelo por Cristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. San Jerónimo, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hasta el momento hemos visto el capítulo primero del Apocalipsis completo y hemos entrado en el segundo capítulo para interpretar las 7 cartas que se encuentran en el segundo capítulo y en el tercer capítulo en su totalidad. 7 cartas que, como hemos visto, nuestro Señor Jesucristo le manda a escribir a San Juan el apóstol. En esas 7 cartas se contiene toda la historia de la Iglesia, desde su fundación por nuestro Señor Jesucristo hasta el fin del mundo, donde terminará la historia terrena y también con ella terminará la Iglesia, ya que Cristo profetizó y prometió que la Iglesia perseveraría hasta el fin, que si bien el demonio atentaría contra la Iglesia, nunca el poder del infierno va a prevalecer contra la Iglesia. Y entonces así estamos, que de ese capítulo segundo habíamos visto los versículos que se referían a la iglesia de Éfeso y habíamos dicho que esa iglesia, esa carta que se le manda a la iglesia de Éfeso, corresponde entonces a el periodo apostólico de la iglesia, es decir, al periodo donde viven los apóstoles y desarrollan su actividad misionera, evangelizadora, prácticamente en el mundo
conocido de ese entonces, de hace 2000 años. Éfeso quiere decir ímpetu, y así fue el ímpetu de la primera iglesia en expandirse y en llevar el mensaje evangélico. Habíamos terminado entonces en el versículo 7, donde se prometía un premio. Habíamos dicho que hay 5 puntos en las 7 cartas que se van desarrollando de manera simétrica en cada una de esas cartas. Primero un título de Jesucristo, luego una alabanza por las cosas buenas de ese periodo de la iglesia, después una amonestación y amenaza, porque también se producen cosas no buenas, y luego el sentido de que las profecías, su interpretación es para, en primer lugar, los que tienen fe; en segundo lugar, que se acercan con un corazón limpio; y en tercer lugar, que lo hacen de manera humilde. Para ellos, todas las verdades encerradas en la Sagrada Escritura están claras y abiertas. Para los soberbios, lo que está dicho en la Sagrada Escritura permanece oculto, velado, no porque Dios nos haya hablado o nos haya querido decir cosas que no las podemos entender, sino porque hay que tener una disposición de vida para recibir la gracia de Dios. Y lo último es que hay un premio en cada época para los que perseveran. Sabemos que el premio que todos anhelamos es la vida eterna, y así habíamos visto en la primera etapa de la iglesia, que describe en esa carta a Éfeso, terminaba diciendo: al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Explica el padre Castellani entonces que este premio se puede entender muy bien referido a la vida eterna, y así en todas las iglesias, menos en una, que es el tiempo descrito en la carta a la iglesia de Tiatira. Pero es lo que ahora nos vamos a enfocar y vamos a ver, que hay un tiempo, un periodo también de la iglesia en el cual se describe un periodo de 1000 años que ha pasado a tener el nombre de milenarismo. Y habíamos dicho, siguiendo la interpretación del padre Castellani, pero no solamente de él, sino que, como dijimos, como él lo dice, ¿no es cierto?, es la interpretación que a lo largo de la iglesia han hecho grandes santos. Este tiempo que vamos a llamar milenarismo sí se puede aplicar al premio prometido a las 7 iglesias, también la de Tiatira. Entonces, está ahí la cuestión: al vencedor le daré de comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios, ¿no es cierto? ¿Se refiere a la vida eterna o se refiere a ese último periodo de la iglesia, donde ahora vamos a pasar a explicar qué es entonces este periodo, el milenarismo, que está descrito en el capítulo de San Juan, del Apocalipsis de San Juan, capítulo 20, del 1 al 6, y si ustedes quieren, del 1 al 10. Pero los 1000 años están ahí, del 1 al 6. Dice así el texto sagrado, el texto del Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1: y vi un ángel descendiendo del cielo, trayendo la llave del abismo y una gran cadena
en la mano. Y aprendió al dragón, la antigua serpiente, que es el diablo y Satanás, y lo ató 1000 años. Y tenemos los versículos del 1 al 2 del capítulo 20 del Apocalipsis. Entonces, ya hemos dicho que el género literario, profético, apocalíptico se basa en símbolos. ¿Mm? Y que los símbolos no son alegorías, sino que son imágenes, de hecho, normalmente imágenes concretas o inventadas, que usamos para señalar, simbolizar otra realidad. Habíamos dicho la bandera, no sé, un paño de tela con colores, sin embargo, simboliza una nación, una patria. Para el que no sepa esto, porque no hay una conexión directa, sino que nos hemos puesto de acuerdo en que eso va a simbolizar eso. Entonces en la Sagrada Escritura encontramos que hay descripciones, hay símbolos que, ¿cómo los podemos entender? La misma Sagrada Escritura los explica en distintas partes, ¿no es cierto? Esto simboliza tal cosa. Y así entonces tenemos que aquí aparece y aprendió al dragón, un dragón, un dragón. A ver, ¿quién es este dragón? La antigua serpiente, lo dice ahí, ¿no es cierto? Que es el diablo y Satanás. ¿Ven? Entonces, ahora en el Apocalipsis, cada vez que hablemos de un dragón o aparezca un dragón, ya sabemos que es el símbolo del mismo demonio, del mismo Satanás, del mismo diablo. Muy bien. Entonces el diablo acaba de ser atado y lo arrojó al abismo, no lo arrojó al infierno, y cerró y selló sobre el abismo para que no engañe ya a la gente hasta que se cumplan los 1000 años. Después de esto será preciso soltarlo por breve tiempo. Y vi sedes y se dieron sobre ellas y potestad regias y le fue dada, y las almas de los degollados por el testimonio de Jesús y por el verbo de Dios, que no se arrodillaron a la fiera ni a su imagen, ni llevaron su marca sobre su frente y sobre la mano de ellos, y revivieron. Y acá también, ven, vamos a ver que sale otro símbolo que es la fiera. Pero vamos a ver que en el Apocalipsis hay dos fieras, no solamente una, sino dos. Una fiera, que es esta a la que se refiere, que surge del mar, de las aguas. La figura del agua, del mar, está hablando en la Sagrada Escritura en todo tiempo, incluso nuestro Señor Jesucristo la ha usado. Está hablando siempre de las cosas temporales, terrenas, que justamente están descritas en el agua porque es movediza y todo eso, y lo cambiante de este tiempo. Mientras que hay otra fiera que va a surgir, pero de la tierra. La tierra simboliza en la Sagrada Escritura, no solamente en el Apocalipsis, sino en la Sagrada Escritura, lo eterno, lo seguro. Nuestro Señor Jesucristo, y esto es un hecho real, hubo dos pescas milagrosas. En una lo llama a los apóstoles, especialmente a San Pedro y a su hermano Andrés, a San Juan y a su hermano Santiago, a seguirlo a él después de esa pesca milagrosa. Pero después de que él resucita, se encuentra en Galilea con sus apóstoles y que estaban pescando y tampoco habían pescado nada esa noche, como la primera pesca. Y entonces le dice que tiren las redes y que van a sacar, y así sucedió, y se dieron cuenta que era el Señor,
ya resucitado, ¿no es cierto? Ya se les había aparecido, porque se le aparece otra vez más, y entonces ellos se acercan. Ahí hay una imagen de toda la historia también de la iglesia. ¿M? Y la barca de San Pedro, ¿no es cierto?, que va a estar en este mundo cambiante, ¿m? Y que tiene que justamente estar recogiendo los peces, llevándolo a la barca, para después llevarlo a la orilla, a la tierra seca. De ahí salen 143 peces grandes que pescan, ¿no es cierto?, que dicen que era la totalidad de los pueblos o de las razas conocidas, es decir, que la iglesia está llamada a traer a su seno a todas las naciones, y entonces ahí pueden estar con Cristo ya en tierra firme. Por lo tanto, entonces, esas imágenes simbólicas que nos están hablando de esa realidad. Entonces tenemos dos fieras, una que surge de la tierra y otra que surge del mar. La que surge del mar, fiera, va a ser el anticristo. ¿Mm? El anticristo, que no es el demonio es el dragón, el demonio es el dragón. El anticristo es un ser humano, y evidentemente al servicio del anticristo, siguiendo, digo, al servicio del demonio, disculpen, el anticristo al servicio del demonio, ¿no es cierto?, cumpliendo con todos los planes del demonio, pero no es el demonio, es un ser humano. Y la otra fiera que nace de lo seguro de la tierra es el falso profeta, ¿sí? Que justamente va a haber estos dos personajes al fin de los tiempos: el anticristo, un personaje demoníaco pero humano, el dragón siempre va a ser el demonio, y otro personaje que va a ser justamente el falso profeta, el pseudo profeta. ¿Quién es este pseudo profeta, falso profeta? Va a ser un hombre religioso, ¿eh? La religión, lo seguro, la tierra, que va a lograr, ¿no es cierto?, una religión universal. Va a lograr agrupar a todas las personas en un único culto, es decir, vamos a enfocarnos en ese tiempo, especialmente que durará 3 años y medio, pero que no será de golpe, nosotros se irá preparando poco a poco. Y hoy tenemos un falso ecumenismo, hay uno que es bueno, pero hay otro falso, ¿no es cierto?, que dice que todas las religiones son verdaderas, son ciertas, lo cual es un error. Hay una sola religión verdadera, eh, y el verdadero comunismo es el que trata de que las otras religiones entonces empiecen a acercarse a la verdadera. No es que hagamos una de todas las creencias y barbaridades, hagamos entonces, a ver, un sincretismo, se dice, unamos todo esto para formar una religión que entonces queden todos satisfechos. Y este falso profeta va a terminar con lo que ya hemos comentado, diciéndole a todas las personas que todo el culto, tarde o temprano, va a ser al anticristo, a este que es un ser humano demoníaco, eh, y que entonces se terminará, como ya comentamos, dando culto divino a un ser humano, que tratará entonces de engañar a todas las naciones, que ya lo vamos a ver, no es, como podemos imaginar, el anticristo o un ser terrorífico, todo lo contrario.
va a ser príncipe de la paz, va a traer una supuesta prosperidad al mundo, y en sí, eso es lo terrible, ¿no es cierto? Su imagen será venerada, ¿no es cierto? Él, su presencia, como el salvador del mundo, como el que ha traído el bienestar al mundo, pero detrás de esa fachada, de esa máscara, lo más perverso que pueda haber en un ser humano va a estar en él. Entonces, redondeando, hemos visto tres imágenes que han salido ya en este texto. Un dragón, que es el demonio, dos fieras, una que sale del mar, ese es de lo terreno, de lo político, ese es el anticristo, un ser humano es demoníaco, pero con apariencia de un bienhechor de la humanidad, y también otra fiera que sale de la tierra y que es un falso profeta, uno que congregará a todas las religiones. Es decir, en el tiempo del anticristo, los hombres no es que va a haber apostasía, apostasía quiere decir que se dejó la verdadera religión por irse bajo falsos dioses, bajo falsos ídolos. El ídolo que se terminará adorando es al mismo hombre, pensando que el hombre ha llegado a ser Dios, el endiosamiento del hombre. Por lo tanto, y que se rendirá, va a haber un culto. La gente no va a decir, bueno, no, acá ya no le rendimos culto a nadie. No, el hombre necesita adorar, dice Cristo, si no me adoran a mí, adorarán a las piedras. Y así va a ser al fin de los tiempos. Y el anticristo, la otra fiera, que traerá paz y prosperidad a la tierra. Entonces, como dice Cristo, va a aparecer aparentemente un tiempo de paz, en donde todos, dice, lo describe nuestro Señor, así, ¿no es cierto? Como en tiempos de Noé, se casaban, se descasaban, vendían, compraban y todo eso. Entonces, nosotros siempre tenemos esa imagen, ¿no es cierto?, de esos tiempos que va a ser una persecución. Y, claro, va a ser una terrible persecución, pero ¿para quién? Solo para los católicos, solo para los católicos, solo para los fieles, que van a ser una minoría. Es decir, el mundo no va a tener una apariencia de estamos persiguiendo, ¿no es cierto?, como puede ser ahora un poquito con el coronavirus, ¿no es cierto? Bueno, estamos todos encerrados, no podemos salir o cosas por el estilo. No, no, no. La gran persecución va a ser justamente para los que quieren mantenerse en la fe, que dice Cristo que se va a tener que abreviar esos días, porque si no también se perdería. Y esa persecución no va a ser como la que vamos a ver ahora en la iglesia que corresponde a la carta de Esmirna, que, bueno, los agarraban, los crucificaban, les hacían todo tipo de tortura, sino que va a ser, no va a ser así, sino que, es decir, van a ser tenidos por locos. Estamos en el mejor de los mundos y esto, no, nosotros queremos, en vez de rendir culto al anticristo, ¿no es cierto?, a este benefactor de la humanidad, en vez de rendirle culto a él, ellos dicen, no, no, tenemos que adorar a un tal Jesús de Nazaret. Por lo tanto, entonces van a ser tenidos como locos, van a querer ser llevados a instituciones así de rehabilitación o cosas por el estilo. ¿eh? Entonces, dice aquí, que no se arrodillaron a la fiera, esa es la fiera que salió del mar, es el anticristo, ni a su imagen, ¿no es cierto? Alguna imagen que pondrá tal vez por todo el mundo para que le renda culto, ni llevaron su marca, van a ser marcados, ¿ves? Supongamos ahora se está hablando que se quiere poner un chip
en la mano derecha, y para entonces de esa manera ya no necesitar documentos, incluso para saber que todas esas personas han sido vacunadas con el coronavirus y todo lo demás. Sobre su frente y su mano y en la mano de ellos. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Revivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Eso está en el versículo 4. Estamos en el capítulo 20 del Apocalipsis. Hemos hecho un gran salto del 2 al 20. Y los demás de los muertos, así tenemos el padre Castellani, la Biblia de Jerusalén un poquito más. Dice así la de Jerusalén: los demás muertos no revivieron hasta que se acabaron los 1000 años. Es la primera resurrección, esta, que se ha producido después de la venida de Cristo, de su parucía. Dichosos y santos el que participa en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bueno, vamos entonces a explicar la interpretación. Ha traído dolor de cabeza a lo largo de la Iglesia, porque se han dado muchas interpretaciones, muchas interpretaciones. Evidentemente que hay una sola verdadera. ¿Por qué? Porque lo que describe esto es más un tiempo más parecería, ¿no es cierto?, más milagroso, donde Dios desbordará muchísimas gracias, y que no sé por qué. Es decir, pongamos un ejemplo: que Dios haya creado todo de la nada y todo este universo, y cuando leemos lo que la ciencia va descubriendo, nos maravillamos de lo que es el universo. Y después decimos que la Santísima Virgen concibió a Jesucristo de manera virginal. Sí, lo aceptamos, ¿no es cierto? Y que al dar a luz permaneció virgen. Y ahí ya algunos, aún católicos, ponen alguna duda, incluso parece equivocadamente, bueno, sí, una virginidad espiritual. Claro, ¿cómo va a dar a luz y va a permanecer virgen? Bien, es una locura. Pensamos que sí, Dios es todopoderoso para hacer ciertas cosas, pero para otras ya no, claro, no. Como esto ya, que dé a luz y permanezca virgen. Sí, para Dios no hay nada imposible. Claro que si nosotros estamos acostumbrados a ver todas esas películas, muchas blasfemas y otras totalmente equivocada, que a la Santísima Virgen, cuando va a dar a luz a Jesucristo ahí en Belén, entonces está con dolores de parto. Entonces, claro, no, la Virgen no tuvo dolores de parto, no tuvo, los dolores los tuvo en la cruz, cuando nos parió a nosotros, nos dio a luz a nosotros. Cristo no lo dio con dolores. Muy bien, y el padre Castellani, justamente esto era un ejemplo, señala que si Dios se hizo hombre en la humanidad que tomó, ¿no es cierto?, ahí, que se gestó en el vientre de la Virgen, esa humanidad que hace 2000 años vieron en Jesús, no cabe asustarse de cosa otra que Dios pueda hacer, porque por más grande y extraordinaria que sea algo, un milagro que Dios va a hacer, nunca va a superar a este hecho, a la encarnación del mismo Dios en la humanidad, en una humanidad concreta, en la de Jesús de Nazaret. Es decir, lo que pasa es que nosotros no alcanzamos a comprender lo que significa eso. Si Dios fue capaz de hacer eso, todo lo que ahora pueda hacer
no se compara con esto. Aclara el padre Castellani, con tal de que se encuentre realmente en la Sagrada Escritura. Y este tiempo de 1000 años, llamado milenio, ¿no es cierto?, se encuentra en la Sagrada Escritura. Por lo tanto, entonces vamos a analizar todo esto. Lo primero que entonces vamos a ver, como dijimos, ha habido muchas falsas interpretaciones, y porque ha habido muchas falsas interpretaciones, incluso con la condenación de vida de la Iglesia, hacemos una bolsa común y decimos el mineralismo está condenado. No, no, está condenado justamente las interpretaciones equivocadas. Entonces hay uno que se llama milenarismo, el milenarismo siempre por esos 1000 años que hemos escuchado en el texto sagrado, que se llama craso, grueso. Y este milenarismo entonces nace en los judíos antes, no por el Apocalipsis, sino porque los judíos, aparte de tener el Antiguo Testamento como nosotros lo tenemos, ¿no es cierto?, también tenían otros libros como ser oráculos sibilinos, como el libro de Enoc, como el Apocalipsis de Baruch, y otros muchos más, ¿no es cierto?, que eran de su literatura religiosa, no que quiere decir que sean libros inspirados por Dios. Y entonces ahí se hablaba de tiempos futuros, venideros, miren, donde los cuales el hombre viviría, debido también a la gracia de Dios, a la intervención de Dios, viviría entre las fieras salvajes que estarían amansadas, es decir, tendría un león al lado mío, como en el paraíso. Así, mire, se lo leo textualmente. Los hombres gozarían de toda clase de bienes materiales, también disfrutarían de una superabundancia de placeres terrenos. Habría días en los cuales las viñas crecerían cada una con 1000 ramas, y en cada rama 10.000 sarmientos, y en cada sarmiento 10.000 brotes, y en cada brote 10.000 racimos, y en cada racimo 10.000 uvas, y cada uva produciría 216 galones de vino. Vivirían tantos o más años que los patriarcas, se refiere a Matusalén y a todos ellos que vivieron tantos años, y serían de estatura gigante. ¿Se dan cuenta? Entonces, un tiempo que va más allá de la naturaleza. De esta concepción que también está unida a la presencia del Mesías, pero del Mesías judío, porque para ellos no, Jesucristo no es el Mesías, así que todavía en este tiempo lo están esperando. Estaría entre ellos, ¿no es cierto?, el Mesías viviendo de esa manera, porque los judíos todavía asocian de que el tiempo del Mesías, cuando venga el Mesías, entonces habrá toda esta prosperidad. Y se vivirá entonces ese tiempo que será aquí en la tierra, no en la vida eterna junto a Cristo. Entonces, este milenarismo no nació en el catolicismo, es previo incluso al Apocalipsis de San Juan, y está en esa esperanza mesiánica con todas estas condiciones delirantes, diríamos. Algunas de estas cosas lamentablemente van a ser tomadas entonces para interpretar el Apocalipsis de San Juan, y la Iglesia lo va a condenar. Cuando la Iglesia no está de acuerdo, ¿no es cierto?, con esto, con esta interpretación, entonces nace otro milenarismo, otra manera de interpretar que le van a llamar mitigado. Y acá entonces tenemos una carta del Santo Oficio
una primera del 11 de julio de 1941, no tan lejos de nosotros, todavía no son 100 años, que está dirigida al obispo de la diócesis o arquidiócesis de Santiago de Chile. El nombre del obispo es José Caro Rodríguez, de aquel entonces. Si la carta es del 11 de julio, este obispo le mandó el 22 de abril de 1940, la carta es del 11 de junio del 1941, es decir, el Santo Oficio se tomó más de un año para contestarle al obispo sobre esta cuestión. El obispo decía en la carta de 1940, en mi diócesis se está enseñando un sistema milenarista espiritual y quisiera, basado en un padre Lacunza, también chileno, pero que ya estaba muerto, había un padre bueno, ya había más de 100 años que había muerto, ¿no es cierto? Y que escribió un comentario al Apocalipsis, un padre piadoso, en donde justamente aparecía, cuando llegaba a este capítulo 20 y aparecían estos 1000 años, hacía su comentario. Y entonces, ahora el obispo, como hay gente que está leyendo este libro y está siguiendo la interpretación de este padre Lacunza, el obispo pidió a la Santa Sede que viera y si está bien esa interpretación. De acá entonces fíjense en lo que le contesta un año después, y ahora lo va a decir por qué. Dice, hemos llevado este asunto en una reunión plenaria el 9 de este mes, quiero decir de julio de 1941, y los excelentísimos y reverendísimos cardenales de esta Suprema Sagrada Congregación mandaron responder de esta manera. El sistema milenarista aún mitigado, o sea, el que enseña, según la revelación católica, que Cristo nuestro Señor ha de venir corporalmente a reinar en la tierra antes del juicio final, es decir, ahora vamos a hacer una distinción. Cristo va a venir en su parusía. Dijimos, parusía es la llegada, la segunda venida de Cristo, que es y va a venir visiblemente, corporalmente, y que va a destruir, él va a destruir al anticristo. Porque ya dijimos, ¿no es cierto?, cómo va a ser la situación del anticristo. Y para la mayoría de las personas de la humanidad que han apostatado, este es un personaje digno de respetar, gobernará todo el mundo, evidentemente, habrá un solo gobierno, todos los pueblos, ¿no es cierto?, por lo que él ha hecho, si quieren, para ponerlo, ¿no es cierto?, más en contexto, no quiere decir que yo estoy diciendo que esto sea así, sino para, supongamos, si hoy sale un personaje que logra la vacuna contra el coronavirus, pongamos Bill Gates, que está en eso, entonces, mirá, lo logró, lo consiguió, salvó a toda la humanidad. Se dice que va a haber mucha pobreza y carestía en el mundo después de esta pandemia, y si Bill Gates, que es el dueño prácticamente de Monsanto, esa empresa de semillas que están genéticamente modificadas, entonces la esparce por todo el mundo y como la han modificado genéticamente con tremendas consecuencias, ¿no es cierto? Pero la esparce por todo el mundo y hay una superproducción de alimentos y todo lo demás. También no solamente nos ha salvado el coronavirus, sino que también ahora nos trae alimento para todo el mundo cuando íbamos a empezar a pasar hambre.
y con todas sus empresas, ¿no es cierto?, que están trabajando en el transhumanismo, es decir, de ponerle chip a los seres humanos para que puedan pensar mejor, para que el chip memorice un montón de cosas, así que en vez de ir a la computadora y preguntarle a Google, ya lo vamos a tener en nuestra cabeza así automáticamente y así un montón de cosas. Y prolongar la vida, dicen, hasta 300 años, así que ese milenarismo craso parece que estas personas lo pueden traer. Muy bien, ven, entonces, si Bill Gates trae todas esas cosas, la- el mundo que hoy, aunque muchos se llamen católicos, lo único que quieren hacer es pasar la vía, ¿no es cierto? Porque muchos católicos eh, van con Dios así para que Dios se ponga al servicio de uno, sí, porque Dios me tiene que dar salud, me tiene que dar prosperidad, porque hemos hecho un negocio, yo le cumplo sus mandamientos y Él me trae todo esto. Es decir, Dios a mi servicio. Bueno, si este hombre, ¿no es cierto?, me da todo lo que yo quiero, bueno, listo, lo adoro a él y ya está, si él me da lo que yo quiero, porque estamos transformando la religión simplemente en eso, en que Dios está para mí. Y la gente abandona la verdadera fe porque, bueno, yo busqué, ¿no es cierto? Y muchas veces con católicos mal informados, que incluso son apostólicos, y le andan prometiendo a todas las personas, mira, acércate a Dios porque te va a producir un milagro, tu vida va a tener prosperidad económica, te van a ir las cosas bien, pero en todo el sentido mundano, inmanentista en esta tierra, y así desfiguramos la religión y hacemos de Dios un títere que está a nuestro servicio. ¿Mm? Y entonces, bueno, Dios no me trajo eso que todos esperábamos. Y Bill Gates sí me lo trajo, entonces lo voy a adorar a él y él es el verdadero Dios. Estoy poniendo como ejemplo, no estoy diciendo que Bill Gates sea el anticristo, sino para ponerlo en contexto, para que ustedes se den cuenta, entonces, cómo van a ser esas cosas. La cuestión es esta, entonces, que dice ese milenarismo mitigado que según la revelación, la interpretación que hace este padre Lacunza, Cristo vendría corporalmente a reinar esos 1000 años, estaría caminando por todo este mundo, tal vez pondría su sede en el Vaticano y le diría al Papa, bueno, ahora ya estoy yo celebro las misas, ¿no es cierto? Y hago viajes, ¿no es cierto?, por todo el mundo. Eh, Previa la resurrección de muchos justos o sin ella. Entonces, lo que le estaba explicando, ubíquense de esta manera. Jesucristo va a venir corporalmente, su parucía, su segunda venida, en ese mundo, ¿no es cierto?, como dijimos, reinado por el anticristo, solamente la persecución, los que lo están padeciendo, es una minoría que ni se va a notar, que vaya a saber dónde van a estar, en manicomios o bajo tierra, o lo que sea, ¿no es cierto? Una minoría, muchos ya fueron, tal vez, creen algo, ¿no es cierto?, por lo cual un tipo de eutanasia. Estos son incorregibles, así que, bueno, estos los matamos y ya está. A otros los encerramos y otros están escondidos, todavía no los hemos localizado. Pero el mundo no es que va a estar en rebelión contra el anticristo, ¿no es cierto? El que lo va a vencer al anticristo, y así está en el texto, antes de lo que nosotros estamos leyendo, antes del capítulo 20, Jesucristo va a venir y lo va a vencer, así con su simple mirada, no es que se va a poner a luchar como en las películas, no, lo va a vencer y lo va a arrojar al anticristo y al pseudo profeta, a los dos al infierno. ¿Mm? Es decir, fíjense, la iglesia no tiene el poder, le dejó Jesucristo a la iglesia un poder que ahora vamos a ver, pero no tiene ese poder para definir
quién está en el infierno, ni aun Judas, aunque Cristo dijo, mejor le hubiera valido no haber nacido, Judas Iscariote, el que lo traicionó. Bueno, pero la iglesia incluso sobre Judas no dice que está en el infierno. Dice la iglesia sí que el infierno existe, pero el Apocalipsis entonces nos dice que va a haber dos personas en el infierno. Por lo menos dos va a haber, que es el anticristo, que es un ser humano, no es el demonio, y el pseudo profeta o falso profeta, ese pontífice religioso de una religión universal. Esos dos van a estar eternamente en el infierno. El infierno va a existir eternamente y por lo menos dos habitantes va a tener. La Virgen en la visión que le hace ver a los niños en Fátima muestra que el infierno no solamente van a estar esos dos, sino un montón de otras almas. Por lo menos, pero sí, siguiendo la Sagrada Escritura, afirmamos que en el infierno eternamente va a haber dos, el anticristo y el pseudo profeta y los demonios, y con el mismo diablo que después de 2000 años será arrojado definitivamente al infierno. Entonces, a ver, nos ubicamos. Nosotros estamos esperando la segunda venida de Cristo, no sé si vamos a estar vivos, si se va a producir dentro de 50 años, 1000 años, no sabemos. El día y la hora no lo sabemos. Pero Cristo va a venir, siguiendo la interpretación literal del Apocalipsis, destruye al anticristo y vuelve nuevamente al cielo y se producen 1000 años entonces de una vida en esta tierra donde va a haber la resurrección de los que a lo largo de la historia, y especialmente en los últimos tiempos, van a entregaron su vida por mantenerse fiel a la verdadera fe, no al bienestar que va a traer el anticristo y a la falsa religión que va a traer el falso profeta. Entonces la iglesia, el Santo Oficio, ante este milenarismo mitigado porque no, el padre Lacunza nos enseñó que, bueno, en estos 1000 años sí las viñas iban a producir 10.000 racimos y cada racimo 10.000 uvas y que vamos a vivir 300 años o mucho más y que vamos a ser gigantes y que no, nada de eso, ¿ve? No es un milenarismo craso, grueso, sino mitigado, sí, que dice que Cristo va a estar entre sus santos 1000 años más. Entonces, no. Y el Papa, en 1944, que es el Papa Pío XII, es decir, 3 años después, hace la condena oficial de este milenarismo, haciendo una corrección. Ahora es el Papa, haciendo una corrección. Ahí decía, ¿no es cierto?, que Cristo va a reinar corporalmente. Dice que no. En el decreto del Santo Oficio dice, no, Cristo no va a estar corporalmente 1000 años aquí caminando en este mundo. El Papa entonces, con su autoridad infalible, 3 años después, vuelve a decir lo que dice el Santo Oficio y por lo tanto, usando su infalibilidad, dice y condena este milenarismo diciendo, pero corrige algo, dice que Cristo vaya a reinar visiblemente durante 1000 años. No, visiblemente hay un cambio. ¿Por qué ese cambio? Porque corporalmente Cristo está presente. Cristo está presente. En la Eucaristía, Cristo está corporalmente entre nosotros. Entonces, eso de que no va a venir corporalmente se podría interpretar mal. Cristo está corporalmente entre nosotros. Entonces el Papa, con su magisterio infalible, corrige un poco y dice visiblemente. No lo vamos a ver visiblemente, como no lo vemos visiblemente en la Eucaristía, pero sí está corporalmente en la Eucaristía. Y acá hago un comentario un poquito al margen. Habíamos dicho en el video anterior
que justamente muchos, incluso católicos, que lo usan para no practicar su fe y que para justificarse en su pecado, sí, yo soy católico, tal cosa, uso anticonceptivos, soy homosexual, no solamente porque tengo esa tendencia, sino porque eh, la practico, la pongo en práctica y quiero que la iglesia bendiga, es decir, me quiero casar con este otro hombre, soy hombre, me quiero casar, quiero que incluso la iglesia haga una ceremonia. Bueno, y evidentemente también los protestantes y cualquier otro, que están siempre diciendo, oh, ¿vieron? La Iglesia Católica no puede ser verdadera porque miren ese sacerdote eh, que se fue con una mujer. Miren ese sacerdote que han descubierto que era homosexual. Miren ese sacerdote que abusó de menores. Miren ese sacerdote que lo descubrieron borracho. Miren ese sacerdote mujeriego que andaba con 5 mujeres. Miren ese sacerdote que se robó el dinero de la parroquia. Miren ese y así va. Podríamos poner un montón de ejemplos. El verdadero católico, y aunque ese sacerdote, ¿no es cierto?, sea un caso real, no inventado por los medios de comunicación, lo cual son muchos, pero caso real, diríamos, el verdadero católico sea su propio párroco, bueno, ya lo dejó de ser después de que descubrieron todo eso, el verdadero católico, su fe no le pasa nada. ¿Por qué? Porque la fe, que decimos, los verdadero católico. Yo eso creo por un don inmerecido de la gracia de Dios. Es decir, la fe es un don. La fe es un don. No es que yo tengo fe sobrenatural, teológica, porque he visto la bondad de mi párroco, entonces, ¿cómo no voy a creer que esta sea la verdadera iglesia? Jamás, jamás en todos los textos no se encuentra en los textos que Cristo diga la verdadera iglesia la van a descubrir, este es el criterio, la van a descubrir porque van a ver que son personas santas. No, porque Cristo nos dejó un ejemplo, no es que Él lo quiso que sea así, sino que Él deja que la libertad humana obre, pero cuando se acercó Judas Iscariote para ser uno de ellos, Cristo no lo rechazó, sabiendo que lo traicionaría al final. ¿eh? Si la verdadera iglesia es porque tiene que estar de personas santas, la iglesia que Cristo tuvo, fundó, no es la verdadera. Entonces, decir que Cristo tiene una iglesia verdadera, yo soy la iglesia verdadera de Jesucristo, no, porque en esa iglesia, Jesucristo que eligió, Él los eligió y lo dice con toda claridad, no son ustedes los que me eligieron a mí, soy yo quien los eligió a ustedes. ¿Mm? Es decir, Cristo eligió a Judas y sabía, y como él mismo lo dice, él sabía quién lo iba a traicionar, lo dice el Evangelio. Entonces, no es por la santidad de sus miembros que Jesucristo dijo que se iba a descubrir cuál era la verdadera iglesia. Jesucristo, las características de la verdadera iglesia, dijo, tiene que ser fundada sobre Pedro y tiene que desde la fundación permanecer hasta el fin del mundo. Esas son las dos características. Y la única iglesia en esta tierra que está fundada sobre Pedro de hace 2000 años y ha permanecido a pesar de todo lo que vamos a ver es la Iglesia Católica. ¿Mm? Cualquier iglesia protestante que ustedes quieran buscar eh, antes de Lutero no lo van a encontrar, no la van a encontrar.
No van a encontrar ni un templo, no van a encontrar fieles, no van a encontrar nada. 2000 años de iglesia solamente lo tiene la Iglesia Católica. Por lo tanto, entonces, el verdadero católico, aunque se presente en todas esas situaciones, ¿qué dice el verdadero católico? Mire, mi fe es un don gratuito de Dios, inmerecida, porque no he hecho méritos para esa fe, solamente que yo trato de conservarla con los medios, con los sacramentos, con la oración. Así que nunca fue mi fe puesta en un ser humano, aunque ese ser humano sea un sacerdote, aunque ese ser humano sea un obispo y aunque ese ser humano sea un papa. Cuando mi sacerdote enseña verdades de fe y de moral, si están de acuerdo con el magisterio de la Iglesia y que está en el catecismo, muy bien. Entonces, yo acepto la enseñanza de ese sacerdote. Cuando me enseñe que la Santísima Trinidad, no va a ser así, ¿no es cierto? La Santísima Trinidad, hay 4 personas, leo el catecismo, no hay 4 personas, bueno, le hablaré a mi sacerdote y le diré, mire, padre, parece que está contradiciendo el magisterio de la iglesia, lo que sea, y por más que él me salga con lo que me salga, que un gran teólogo, ¿no es cierto?, ahora ha descubierto una 4ª persona y todo lo que sea, no, padre, yo me quedo con el magisterio de la iglesia. Nosotros creemos justamente en la iglesia y en su magisterio. Sea que sea un obispo también que enseñe, también, no, a lo largo de la historia de la iglesia tenemos un montón de obispos herejes, que la misma iglesia los ha condenado, así que, y también lo decimos del Papa, porque acá ya lo explicamos y pensamos que el Papa es infalible en todo lo que hace. Entonces, si es infalible en todo lo que hace, tendríamos que dormir como duerme el Papa, tendríamos que comer lo que come el Papa, tendríamos que caminar como camina el Papa. Y si vimos los 264 papas que hemos tenido, bueno, no comieron lo mismo, no caminaron de la misma manera. Entonces, no es la persona del Papa la infalibilidad, sino justamente ese don también sobrenatural que Cristo prometió al Papa, pero cuando iba a ejercer su magisterio de manera justamente extraordinaria, dando un dogma de fe y todo lo demás. Así que no, que el Papa entonces se puso a bailar, ahora tenemos que todos bailar porque es el Papa y es infalible. No es eso. Es decir, el Papa también es un ser humano y si a lo largo de la historia hubo papas pecadores, a lo largo de la historia hubo papas pecadores. La mayoría son santos. Si ustedes ven los 264, van a encontrar que la mayoría son santos. Y gracias a Dios nosotros hemos vivido hace muy poco con uno, ¿no es cierto? San Juan Pablo II. Pero sí hubo santos pecadores. Entonces, bueno, si el Papa es infalible, cometamos ese pecado porque lo cometió un Papa. No, la infalibilidad es sobre ese magisterio extraordinario cuando da por verdad cierta un dogma o una enseñanza. Así que acá el Papa Pío XII en 1944, entonces, usando de ese magisterio a través del Santo Oficio, una oficina, un oficio, ¿no es cierto?, creado, como tantas hay en el Vaticano, para en los distintos aspectos, la familia, la fe, la doctrina de la fe, las misiones y así. Entonces, trabajen para el gobierno de la iglesia y que la verdad esté enseñada en toda la iglesia. Entonces, en este caso, sí,
usando ese magisterio infalible del Papa, dice no, este milenarismo, aunque se ha mitigado, no es egreso, no puede ser enseñado. Cristo, ¿qué está diciendo? Cristo no va a estar esos 1000 años en esta tierra, eh, visiblemente paseándose con nosotros, bueno, con los que estén en esos 1000 años. Tampoco es que quiere decir que van a vivir esas personas 1000 años, ¿no es cierto? Va a ser un periodo de 1000 años. Entonces, la Iglesia lo rechaza. Entonces, vamos a ver otras condenaciones más todavía. Pero vamos ahora a cerrar, concretar, si se nos va el tiempo, que es la interpretación entonces que deberíamos hacer, porque interpretar esto alegóricamente, ya dijimos, no corresponde. Entonces nos quedamos con esto, que la interpretación literal, bajo esta forma profética, apocalíptica, de símbolos, del capítulo 20, dice que entonces habrá 2 momentos de resurrección, no que se resucitará 2 veces, 2 momentos. Una primera resurrección se dará cuando Cristo venga por segunda vez, porque ya vino una vez, que será en el momento de la gran apostasía del anticristo, a derrotarlo él, porque nadie lo va a querer derrotar, solamente de esos poquitos locos católicos que asistirán, pero no tendrán nada para ir contra el anticristo. Y que cuando él venga, derrote al anticristo, y el texto dice que a los dos, al anticristo y al falso profeta, los manda al infierno, y ahí ya está, definitivamente, habrá una primera resurrección y vivirán algunos. Y el resto de los que murieron hasta ese entonces, no es que cuando venga Cristo se van a morir todos, no, está hablando de los que ya murieron antes, de todos los muertos, tal vez nosotros estemos muertos. Y el resto de los muertos no vivirán hasta que se acaben los 1000 años. Eso es el texto. Y esos algunos de la resurrección primera lo especifica ahí claramente. ¿Quiénes son los que van a resucitar? ¿Por qué van a resucitar? Dice, los degollados por el testimonio de Jesús, los que no adoraron la fiera ni su imagen ni recibieron su marca. Dice San Agustín, los mártires de los últimos tiempos, y no piensen entonces que estos mártires van a ser crucificados, como lo vamos a ver que fueron los de los primeros tiempos, incendiados, como vamos a ver que, supongamos, Nerón, tantos emperadores hicieron eso con los primeros católicos. Dice, ellos los santos, los mártires de los primeros tiempos, lucharon contra los emperadores, no lucharon físicamente, sino que se enfrentaron, se mantuvieron firmes en la fe. ¿Me quieres crucificar? Está bien, sigo con mi fe. ¿Me querés mandar a una hoguera como a Santa Inés? Sigo firme en la fe. Pero dice, los primeros lucharon contra los emperadores, los últimos combatirán contra el mismo Satanás. Muy bien, entonces vemos que va a haber una primera resurrección, una tanda, van a resucitar y se terminó, no es que se van a morir de nuevo y se van, no. Y ahí se resucitan para estar en estos 1000 años y después, como dice San Pablo, ser llevados todos al fin del mundo. Entonces tenemos fin de los tiempos y fin del mundo, llevados todos al cielo para participar ahí entonces de la vida eterna. Y aquí se entiende también eso que dice San Pablo, los que estemos vivos en ese tiempo, ¿no es cierto?, seremos llevados con el Señor. Van a volver a la vida y todos eso, y San Pablo está entre ellos, porque a él le cortaron la cabeza por el testimonio de Cristo. Entonces, va a resucitar en la segunda venida de Cristo, va a estar esos 1000 años, él como resultado sí va a vivir esos 1000 años, y el fin del mundo entonces, cuando se dé ahí, ¿no es cierto?, vamos a ser llevados, dice la Sagrada Escritura, entonces a la vida eterna.
Esa contradicción que muchos dicen, bueno, San Pablo estaba un poquito equivocado porque pensaba que se iba a dar en él el tiempo del fin del mundo, que Cristo iba a venir cuando él estaba vivo, porque dice cuando que estemos vivos, y ven, ¿por qué no se lee la totalidad de la Sagrada Escritura? La totalidad de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, entonces, aquí vamos a tener esta segunda venida de Cristo, donde dice que arrojado el anticristo al infierno y el falso profeta, el demonio es atado y entonces la iglesia va a vivir un esplendor en el cual reinarán los santos con Cristo. ¿Ven? Ahí dice, reinarán los santos con Cristo. Ahora, acá viene la confusión. Entonces reinarán los santos con Cristo, los santos sí se han resucitado, pero son los mártires, no todos los santos, en todas las épocas que la iglesia es perseguida. Hoy hay mártires, ¿no es cierto? El Estado Islámico hace muy poquito, ¿no es cierto? Hasta que lo derrotaron, crucificaba y hacía tremendos martirios ¿no? En este tiempo, ¿no es cierto?, con los católicos que encontraba en los territorios que fue dominando. Y entonces, ¿cómo reinará? En este periodo, ahora estamos hablando de este milenio, la iglesia conocerá la paz que no ha conocido nunca. Nunca la iglesia vivió en paz. Y se logrará la consumación plena del reinado de Cristo en la sociedad. Cuando nosotros leemos encíclicas como la que el Papa, para decretar la fiesta de Cristo Rey, escribió, ahí el Papa está hablando de un reinado de Cristo en la sociedad. No está hablando de un reinado en la vida eterna, que sabemos, sí, Cristo por toda la eternidad será Rey. En ese tiempo, entonces, porque, fíjense, Satanás ha sido atado, tenemos tres enemigos, que es el demonio, que va a estar atado, la carne, que es nuestra inclinación al mal, dice San Pablo, vivo el bien que quiero, sin embargo hago el mal que no quiero, esa inclinación al mal, y el mundo, pongamos hoy con la ideología del género, con todas las barbaridades que enseñan y que nos tienen seducido, con la tecnología y la supuesta ciencia, ¿no es cierto?, en la cual tenemos toda la esperanza puesta, y que en este tiempo, ¿no es cierto?, que se nos ha dado de privilegio y que nosotros pensamos que todo lo contrario, porque podríamos tener más tiempo para, muchos sé que no tienen trabajo, pero tienen subsidios, tiempo para leer, tiempo para rezar, y no, es que yo quiero nuevamente estar de fiesta, es que yo quiero nuevamente ir al restaurante, que yo quiero nuevamente ver. El mundo, ¿no es cierto? Estamos atrapados por el mundo con toda su falsa ideología. Bueno, en ese tiempo, el reinado de Cristo justamente será porque va a haber leyes justas que buscarán el bien común, que es lo que la ley tiene que buscar, y ese bien común simplemente se puede dar cuando se cumplen las leyes de Dios, porque Dios, que es infinitamente sabio, infinitamente bueno, todo lo que nos ha determinado en su ley es para justamente un verdadero bien común. Entonces las leyes de las naciones, que no sabemos cómo serán gobernadas, si por un rey, por presidente, por el sistema que sea de gobierno, tendrá también santos, y como fue un rey de Francia, un San Bernardo y todos los demás reyes santos que hubo, ¿no es cierto?, serán gobernados por gobernadores santos que buscarán el bien común. Las leyes serán las leyes de Cristo, es decir, no habrá aborto, no habrá eutanasia, y no habrá toda la basura que hoy nos rodea. Y entonces, transcurridos esos 1000 años, se producirá la segunda tanda de resurrección, lo que van a resucitar por segunda vez, de otros que no han resucitado en la primera, y así, bueno, el juicio universal.
Vamos a ver entonces los textos de la Sagrada Escritura, otros textos, parte del Apocalipsis, donde encontramos este fundamento para la interpretación literal de la Sagrada Escritura en este en este capítulo y estos versículos. La primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 16, dice, primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16. El mismo Señor, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. Ojo, en primer lugar. Acá hay una cuestión de tiempo, en primer lugar, es decir, no todos al mismo tiempo. Y los que murieron en Cristo, ojo. La carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 al 28, primera carta a los Corintios, capítulo 15, 22 al 28, todavía aclara mucho mejor. Ahí San Pablo dice así, pues del mismo modo que en Adán mueren todos, así también todos revivirán en Cristo. Pero cada cual en su rango, cada cual en su rango, eso texto de la Sagrada Escritura, pero cada cual en su rango. Entonces, primero Cristo como primicia. Luego, si hay un luego, no es simultáneo. Lo simultáneo no hay luego. Luego es que va a suceder luego, como la palabra lo dice. Los de Cristo, y explica cuándo es ese luego. En su venida, que es la segunda, porque cuando San Pablo escribe esto, ya Cristo había muerto, ya había venido en su primera venida. A ver, nosotros tal vez teníamos la idea, ¿no es cierto?, al fin del mundo, Cristo viene, su parucía, y resucitan todos. Uno para la vida eterna y otro para la eterna condenación. Resucitar es simplemente tomar el alma, se va a unir al cuerpo. Siempre vamos a estar vivos. Ahora estamos vivos y vamos a seguir vivos por toda una eternidad. Lo que se va a quedar sin vida va a ser mi cuerpo, no yo. Yo soy mi alma. La resurrección se refiere que mi alma, que nunca va a morir, se va a unir nuevamente al cuerpo. Muy bien, pero cada cual en su rango. Primero Cristo, como primicia. Y claro, ¿acaso Cristo no está resucitado? ¿Sí o no? Sí, ya resucitó, pero resucitó hace 2000 años. No es que estaba esperando la resurrección de los últimos tiempos para resucitar. La Santísima Virgen, dogma de fe, infalible, ahí se juega la infalibilidad del Papa, también está resucitada. Asunta a los cielos es un dogma de fe. Tenemos que, ya hay dos que han resucitado. Cristo resucitó, la Santísima Virgen ha resucitado ya en este estado glorioso, ¿no es cierto? Lázaro resucitó, pero no en esta clase de resurrección. Resucitó en la misma condición en que había vivido antes. Acá estamos hablando ya de la resurrección última, la gloriosa. Es decir que ahora estamos encontrando que la resurrección no va a ser, y la Sagrada Escritura lo está diciendo, primera carta a los Corintios, capítulo 15, está diciendo que cada cual en su rango, en su tiempo, y por eso pone luego. Hay tres. Primero Cristo como primicia, y al ratito ahí nomás, después de unos años también la Santísima Virgen. Luego, entonces, a ver cuánto tenemos que esperar, 5 segundos, 1000 años, 2000 años, no interesaría, pero ya sabemos que no van a resucitar al mismo tiempo. Ese luego, por lo menos ya lleva más de 2000 años, porque todavía Cristo no vino, y ese segundo momento, ese luego, es en su segunda venida. Cuando se va a dar, no lo sabemos. Día y hora, no lo sabemos. Pero ahí entonces, después que Jesucristo vino, lo miró al anticristo y ¡chac!, se fue al infierno, y también al pseudo profeta y al infierno, y el ángel ató al demonio por 1000 años. Bueno, en ese momento, antes de los 1000 años, entonces la resurrección primera
la primera tanda, diríamos, de esa resurrección. En realidad va a ser la segunda, o la tercera, si queremos, porque Cristo ya resucitó, la Virgen no resucitó inmediatamente junto con Cristo, sino murió después, y ahí también resucitó. Esta sería, podríamos decir, la tercera resurrección, o el tercer momento en que alguien resucita, cuando venga Cristo, y solamente sabemos que van a resucitar aquellos mártires que fueron capaces de dar la vida por Cristo. Así que no nos tendría que asustar si nos persiguen y nos matan, porque estamos destinados por lo menos a 1 milenio. Luego, mira, acá aparece otra vez. Luego, el fin, ¿no es cierto? El fin, dice, el fin. Es decir, el fin del mundo, el fin del tiempo. Entonces, léanla. Cuando entregue a Dios Jesucristo, a Dios Padre, el reino. Es decir, que Cristo, miren lo que dice, después de haber destruido todo principado, dominación y potestad, Cristo va a venir a destruir todo eso y Él va a reinar. ¿Cómo se reina mejor? Dicen que los grandes reyes saben gobernar y reinar porque saben delegar y saben tener en su gobierno gobernantes leales y fieles y que entienden su doctrina, su manera de gobierno, y admiran a ese rey, diríamos en este caso, lo admiran, lo aprecian y lo siguen hasta la muerte. Entonces, no es necesario que si yo tengo que, para gobernar, ¿no es cierto?, estar en todos lados y tener que hacer todas las cosas, quiere decir que estoy rodeado de ineptos y que no he sabido formar gente y que no he sabido transmitir mi doctrina y mi manera de gobernar. El verdadero gobernante entonces gobierna delegando. ¿Ve? En un tiempo había un rey en el Imperio Español y virreyes se había puesto en lugar de él, el virrey, en distintos lugares de Latinoamérica o Hispanoamérica, para que gobiernen en su lugar. El Papa es el vicario de Cristo, quiere decir que está en lugar. Es decir, que no es necesario que Cristo esté aquí para que Él reine. Al contrario, se reina mucho mejor, o se muestra más poder reinando a través de vicarios, de una delegación. Que Cristo va a reinar con los santos, entonces es una equivocación interpretada si entendemos de que sí, tiene que estar visiblemente con su corona ahí sentado en el Vaticano. No, el texto no dice eso. Eso ya es nuestra imaginación, que no nos queremos ajustar a lo que dice el texto. Porque dice en el versículo 25, la primera carta de los Corintios, capítulo 15, porque debe él reinar hasta que ponga a todos sus enemigos bajo sus pies. Él debe reinar, sí o sí. El texto que hemos leído del Apocalipsis en el capítulo 20 dice, y vi tronos y sentáronse sobre ellos y les fue dado juzgar. Y en San Mateo capítulo 19, 28, Jesucristo le dice, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, os sentaréis también vosotros en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, los apóstoles. En este tiempo los apóstoles evidentemente van a resucitar y otros santos, y entonces también se va a producir un juicio, porque lo dice ahí, le será dado juzgar. Ahora, si ese juicio es el juicio universal o no lo es, vaya a saber. Nosotros nos atenemos al sentido literal y solo lo que la Sagrada Escritura dice. Cuando ya queremos imaginarnos, cuando ya queremos la curiosidad, ¿no es cierto?, ver todo, bueno, ahí es donde empezamos a meter la pata, y entonces pues viene la Iglesia con su autoridad infalible y nos dice
estás condenado. Muy bien, esta interpretación en la cual solo nos quedamos con lo literal fue esencial y generalizada durante los primeros 4 siglos del cristianismo. Y se enseña esto, la iglesia enseña, una doctrina enseñada por la iglesia durante 4 siglos, tanto tiempo, no puede ser sino cierta, es cierta, porque la iglesia no puede vivir 400 años en la equivocación, ¿no es cierto? Y aparte lo han enseñado santos. En esos 400 años se da la gran persecución, ¿no es cierto? En el 313 la iglesia deja de ser perseguida, así que vivió todo ese tiempo en persecución. En ese tiempo leían el Apocalipsis, la gente veían eso y lo interpretaban, como hemos dicho, como tipo, ¿no es cierto? Bueno, esto es lo que San Juan nos enseñó ahora en un futuro inmediato que estamos padeciendo, 300 años es un futuro, ¿no es cierto? No tan inmediato, lo estamos padeciendo, estos emperadores nos están persiguiendo, matando, pero no, miren, ven, va a venir Cristo y va a vencer. Y llama la atención, ¿no es cierto? Un emperador en el 313 tiene que luchar contra su hermano porque se van a dividir el imperio, y Cristo se le aparece en una visión y le dice, pon en tu bandera del imperio mi señal, que es esa, acuérdense, en el griego es el que domina, es esa P, que es una Rho, no es una P, en el alfabeto griego, esa P con una X, y que sale en un montón de lugares. Ese era el signo de Cristo en aquel tiempo, uno de los signos, ¿cierto? El pez también y tantas otras cosas. Entonces, Constantino pone eso en su bandera y vence a su hermano. Ven, es una intervención de Dios directa. Dios es el que le da la victoria, como lo hizo con Israel a lo largo de toda la historia. Dios es el que le da la... Entonces, es una intervención directa. ¿Sabían entonces, los primeros, esto es un tipo, pero va a haber en algún momento una intervención directa, aunque este imperio sea poderosísimo, esté 700 años que hace que está gobernando y se extendió por todo el mundo, ¿quién le va a hacer frente? Va a haber una intervención directa de Dios que va a cambiar las cosas. Mientras tanto, nosotros perseveramos, damos la vida por Cristo y vamos transmitiendo la fe bajo tierra a los otros. Cuando se dé esa intervención de Dios, entonces todos los que estamos bajo tierra vamos a resurgir, y así fue, ¿no es cierto? El imperio se dio cuenta, ¿no es cierto? Una vez que Constantino dijo, basta de perseguir a los católicos, 4 años nada más, el imperio se dio cuenta que, bueno, más de la mitad somos católicos, entonces adoptemos la religión católica por la religión del imperio. Porque nunca los católicos, aunque empezaban a ser mayoría, dijeron vamos a armarnos contra el imperio. Porque sabían bien, con claridad, que Dios iba a ser el que iba a intervenir. Dios iba a ser el que iba a intervenir. Después, como tipo, ¿no es cierto? Sucedieron casi 1000 años en la iglesia va a expandirse por el mundo, ¿no es cierto? O sea, visiblemente, y va a haber Reyes Santos, y evidentemente con un montón de cosas que ya vamos a ir viendo en las cartas, pero que justamente como tipo, ¿no es cierto?, para mostrar lo que va a ser después como profecía el antitipo, el futuro más lejano. San Pablo dice en la carta a los Efesios, entonces decía que esta doctrina fue enseñada, lo mantuvieron, ¿no es cierto?, esta interpretación, todos esos santos y mártires de esos primeros 400 años. Y la iglesia no puede estar confundida tanto tiempo. Así que esto es enseñanza cierta en la iglesia. San Pablo también dice en la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo 9, hacer que todo cuanto hay en el cielo y en la tierra quede restaurado en Cristo, bajo su jerarquía soberana.
El reino es la realización concreta del plan salvífico de Jesús. Todos sean uno, como Él y su Padre sean uno. Y que, como lo dice en San Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 16, un solo rebaño y un solo pastor. Eso nunca se dio, y eso se tiene que dar en la historia. Hasta el momento no tenemos, incluso está profetizado la conversión de los judíos, también serán. El Antiguo Testamento, ya hemos visto a Daniel, dice, se le dará el poder, la gloria y el reino, y todos los pueblos, lenguas y naciones le servirán, todos le servirán. El Salmo dice, el Salmo 71 también dice lo mismo. El profeta Isaías en el versículo 60, hablando del tiempo mesiánico de Jesucristo, será un reino de justicia y de paz. Ezequiel en el capítulo 34, Oseas en el capítulo 2, Amós en el capítulo 9, todos están hablando de un reino de prosperidad. En Isaías 66 también lo van a poder leer. Entonces, no caigamos en esta equivocación. Dice el padre Castellani, no imaginemos más de lo que el texto dice, sino que mantengámonos en la medida de lo que dice literalmente el texto, y el paso del tiempo lo vaya manifestando otras cosas claramente. Solamente hay que tener lo que el texto de la revelación revela, que siempre está la tentación de imaginar, a ver cómo va a ser todo eso. Sí, eso es propio, pero muchas veces imaginar es inventar. Y si inventamos, viene la iglesia y nos dice, te equivocaste. Pero como hemos dicho, estamos dispuestos a, si la iglesia nos dice en alguna interpretación que hagamos, te equivocaste, por lo menos, en mi caso, decirle a la iglesia, sí, como le dijeron todos los santos, digo esto, pero si la iglesia me dice que está equivocado, en su magisterio, en la autoridad competente, ¿no es cierto? No es que viene el sacerdote de mi parroquia y me dice, no, estás equivocado, sino la iglesia formalmente, como lo hizo el Papa Pío XII, ¿no es cierto?, con ese decreto. Muy bien. Dice el padre Castellani, miren, con la Biblia en la mano, mejor dicho, con sus libros en las manos, los judíos, cuando quisieron imaginar la venida de Cristo, la primera venida, la imaginaron al revés. Entonces, mantengámonos en los límites que debemos tener. Cristo le dice a Pilato en el Evangelio, San Juan 18:37, lo podemos leer, tú eres rey, les dice Pilato, y él le dice, sí, yo soy rey. Para eso he nacido, es decir, acá estoy, y para eso he venido al mundo. Cristo va a reinar. Muy bien. Ahora vamos a ver otra condenación del catecismo, en este caso, del magisterio de la iglesia, ya lo hemos dicho, y ustedes lo pueden leer con toda claridad. El catecismo de la iglesia está en línea, ¿no es cierto? Así que con solo el teléfono lo buscan, lo pueden bajar o directamente lo leen en línea, como ustedes quieran. Pero hoy, bajo estos medios tecnológicos que son usados en la mayoría para mal, algún bien pequeño podemos sacar y tener más a mano todo este material. En el 675, en el 676, en el 677, 3 párrafos, ahí vamos a leer esto. Yo se los voy a resumir porque leerle todos es mucho. Estoy resumiendo, pero ustedes los tienen, así que ustedes lo pueden leer. Comienza el 675. Antes del advenimiento de Cristo, está hablando de la parucía, de su segunda venida, porque ya se produjo la primera advenimiento, venida.
La Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. Magisterio de la Iglesia. Sí, va a haber un falso profeta, un pseudo profeta, que hará que toda la gente digan, nosotros creemos en esta religión, en la nueva era, en todo esto. No es que no va a haber gente que diga, yo soy ateo, no creo en nada. No, no, no. Pero sacudirá la fe de numerosos creyentes bajo la forma, escuchen bien, léanlo ustedes en su propio catecismo, bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente. Oh, este anticristo, no le van a decir anticristo, sino este salvador del mundo, que nos ha dado la vacuna, ahora no va a haber ninguna pandemia, enfermedad, pero de ninguna clase con esta super vacuna. Una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad, mediante el precio de la apostasía de la verdad. Magisterio de la Iglesia, Catecismo de la Iglesia, léanlo. ¿eh? No se lo leo todos porque ustedes pueden leerlo. Y ahí salen todos los textos de la Sagrada Escritura en los que toda esta verdad está expuesta explícitamente por Dios. Esta impostura del anticristo aparecerá esbozada, esta impostura, es decir, este gobierno no se va a dar de un momento para otro, sino empieza a esbozarse poquito a poco, en forma de un proceso creciente, yo ya me he saltado al último párrafo, al 677, en forma de un proceso creciente. Vamos a sintetizar entonces. Dice, este triunfo que estamos hablando de la Iglesia no será, está diciendo esto el catecismo, en forma de un proceso creciente, sino por una victoria de Dios sobre el último desencadenamiento del mal. Así. Y ahí pone la cita del Apocalipsis, versículo 20, capítulo 20, el que estamos viendo, y pone los versículos del 7 al 10, donde el demonio es desatado y ahí es aniquilado. O sea, definitivamente mandado al infierno y se terminó la historia, se terminó la Iglesia, todos hacia los que alcanzan hacia la vida eterna o hacia la condenación. Muy bien. El triunfo histórico de la Iglesia no se dará este milenio, podríamos decir, no se dará en forma de un proceso creciente, sino por una victoria que Cristo viene y ahí se terminó el anticristo. Pero eso es lo que reina hoy. Hoy reina esta idea. El milenarismo, no por un acto de fe, sino San Juan lo dice, sino porque se ha creado una cultura de que vamos hacia un milenio de prosperidad. Kant, un famoso escritor, filósofo, y que influye, aunque no conozcamos que fue él el de la idea, decía que el género humano progresa constantemente hacia lo mejor. Y en eso estamos todos, miren, la cultura se manifiesta de distintas maneras. Esta es nuestra cultura. Todos estamos pensando que vamos hacia un mundo mejor. Y por eso el mundo nos miente, vamos al supermercado y en todos los productos tiene que aparecer nuevo, nueva fórmula, nuevo esto, nuevo, porque nosotros ya estamos mentalizados que lo nuevo es decir que esto es un progreso, esto es irnos al futuro, la palabrita nuevo. Entonces llevo nuevo acá dice, lo resaltan, porque entonces si es nuevo es mejor. Porque estamos progresando. Y así le podríamos poner en todo, ¿no es cierto? Bueno, es que ahora tenemos una nueva, ¿no es cierto?, teoría, hemos descubierto la ideología del género, y entonces esto nuevo es claro que es mejor. Marx, otro pensador, y de ahí nace el marxismo, el comunismo, que la Virgen de Fátima dijo, va a ser el castigo de Dios que va a permitir se va a esparcir por todo el mundo. Marx propone lo mismo, ¿no es cierto?
el milenio, ¿no es cierto? El paraíso, hablan el paraíso en la tierra, en donde vamos a vencer el pecado original. Para Marx es la propiedad privada, ¿no es cierto? Ese es el pecado original. Sacamos eso, nada es de nada, todos de todo, es decir, nadie es de nada, todo es del gobierno, del Estado, y el Estado lo distribuye para que todos tengan todo. No se da eso en Cuba, que es donde está el marxismo, no se dio en la Unión Soviética, que ya dejó el marxismo. También tenemos el progresismo. Todo esto son doctrinas, ideologías que están condenados por la Iglesia en esos versículos, donde decía, sí, ya sabemos que la Iglesia va a padecer, ¿no es cierto?, se encamina hacia ese momento de sufrimiento terrible, hacia momento de apostasía general, engañados por un supuesto bienestar, todo el magisterio de la Iglesia, ¿no es cierto?, basado en la interpretación de la Sagrada Escritura, pero que esto, ¿no es cierto?, ya empezó a ser esbozado en distintas ideologías, dice, y que es justamente lo que estamos viviendo. Progresismo. ¿Qué es el progresismo? ¿No es cierto? Está unido a el evolucionismo. Que todos dan y en todas a sus hijos, ¿no es cierto?, en todos los lugares le enseñan, salvo lo que hacen en School, ahí no se los enseñan, les enseñan que el evolucionismo es algo cierto, que está demostrado científicamente, y no, el evolucionismo no está demostrado, sino que está desmentido, porque con el ADN se sabe que no puede haber un salto de una especie a otra, y que en los genes ya está todo codificado y que no se puede entonces modificar genéticamente, no se puede, los genes no hacen eso para, como dice el evolucionismo, éramos una alga, menos que un pez, después fuimos un pez, después se asomó a la orilla y le salieron patitas y entonces empezó a ser un cocodrilo, lo que ustedes quieran, y ese cocodrilo después se transformó en un mono y ese mono en un momento se puso a pensar y se transformó en un hombre. Es decir, pero ven lo que hay detrás del evolucionismo, ¿no es cierto? La idea de que el progreso, por eso progresismo, ¿no es cierto? El tiempo y en este caso es la naturaleza la que hace progresar las cosas. El evolucionismo justamente está desmentido científicamente, pero se enseña, ¿ves? La gran mentira, ¿no? ¿Por qué se enseña? Si ya saben que no, la ciencia sabe que no existe el evolucionismo. Dicen, es un cuento de hada para adultos. Como enseñamos las hadas que no existen a los niños, el evolucionismo es un cuento de hada para adultos. La gran mentira, siempre nos mienten, y así le mienten a sus hijos. Entonces aquí el evolucionismo es ese progreso que ya hace la misma naturaleza y que cada vez vamos mejor. Y como le decía, entonces el hombre, acá le vamos a ayudar a la naturaleza y le vamos a anticipar su progreso con el transhumanismo, ¿no es cierto? O sea, los hombres, mitad robot y mitad con chip y todo lo demás, para mejorar la obra de Dios. Dentro del progresismo incluso ve Kant, Marx, evidentemente no son católicos ni están dentro de la iglesia, pero dentro de la iglesia también tenemos un sacerdote muy famoso y que vende muchos libros, ya está muerto, Teilhard de Chardin, dice que la fuerza de la evolución hace que todas las cosas marchen cada vez mejor. En consecuencia, la Iglesia debe adaptarse a ella lo más posible, cooperando con las fuerzas del progreso en la construcción de un mundo perfecto. Él se acuerda que en la primera carta Cristo dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Él dice, vamos al punto omega, ¿no es cierto?, donde se va a dar un supercristo, pero que va a ser consecuencia no de la intervención de Cristo o de la gracia, sino del progreso de la ciencia, de la naturaleza, del evolucionismo.
Dice que tantas barbaridades y yo no sé, ¿ve? Pero sus libros se venden, se enseñan. Bueno, evidentemente que la Iglesia condenó todas esas barbaridades. Entonces algunos dicen, no, pero es que fue poeta y escribe poéticamente, ¿no es cierto? Hay que saber interpretar estas cosas. Eh, y tenemos que Benedicto XVI califica falso milenarismo, así lo dice Benedicto XVI, el Papa, a la teología de la liberación. Teología de la liberación, la cual tiene su marquita en la Biblia latinoamericana, por eso yo aconsejo la de Jerusalén. Esa Biblia latinoamericana no tiene los errores de la teología de la liberación, pero tiene su influjo en los comentarios que hace ahí. La teología de la liberación es lo mismo. ¿eh? Un tal pensador, Hegel, dice que esta marcha de progreso, de evolución y todo lo que ustedes quieran, ¿no es cierto?, se tiene que hacer por las luchas de contrarios. Entonces así es como se va progresando la naturaleza, se va evolucionando y se da esa lucha. En la teología de la liberación lo toma esa lucha con en el ser humano, cuando el ser humano da un salto progresivo, cambiando, ¿no es cierto?, cierta estructura por otra. Había una monarquía y entonces la Revolución Francesa la venció y establecimos una aristocracia o establecimos una república, lo que sea. Ahora entonces con Marx y el comunismo, esa lucha de clase que toma esta ideología, entonces rico contra pobres, para que entonces los pobres se apoderen del poder, y el proletario, dice Marx, proletario viene de proles, los hombres que solamente tienen como riqueza los hijos, y en eso no se equivocó, ¿no es cierto? Pero él lo veía que eso era una gran pobreza, lo único que tienen son hijos. Proletarios, la prole. No, eso tiene que tener la verdadera riqueza, que es tener casas, coches y lo que sea. Entonces la lucha de clase, esa lucha de clase justamente ayuda al progreso y así, La teología de la liberación es eso, ¿no es cierto? Bueno, le vamos a enseñar a la gente, y si así se hizo, ¿no es cierto? Sacerdotes, guerrilleros, miren cómo viven los pobres, en vez de enseñarles el evangelio, no, miren cómo viven los pobres, nos mostraban, miren las vacaciones, digo, cómo viven los ricos, miren las vacaciones de los ricos, miren el desperdicio. Entonces los llenaban de odio, y bueno, ahora vamos a luchar para apoderarnos de todo eso. En los lugares donde la teología de la liberación, como Haití, ¿no es cierto?, logró y llegó incluso un sacerdote a gobernar, fue el caos total, fue para peor, como todas las ideologías. También en estos milenarismos tenemos a los mormones, a los adventistas, a los testigos de Jehová, que también hablan de que Cristo va a venir, e incluso le hacen casas para que viva Él, y hay un reino, y también los animales van a estar mansitos y van a vivir entre nosotros. Muy bien, entonces ya tenemos una idea clara de lo que es el milenarismo y que tendríamos que todas las falsas interpretaciones, entonces no adoptarlas y quedarnos con lo literal y eso. Esto, miren, Dios lo ha querido revelar, ya sabemos, para nuestro bien y para que nos encaminemos. Algunos piensan, bueno, y le sucedía en tiempo de San Pablo, por eso San Pablo va a corregir. Después, aquellos que piensan que Cristo ya está viniendo, se cruzan de brazos, nosotros podríamos pensar lo mismo, no vamos a quedar cruzados de brazos, se viene el fin del mundo, no, se viene el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, porque se termina un ciclo, un tiempo, y el milenarismo inaugura algo distinto.
el bien interpretado. Entonces, bueno, no me cruzo de brazos, no, y con consecuencias funestas, porque tenemos que seguir trabajando y luchando y haciendo apostolado para que cuando venga esa persecución, entonces, los fieles, pongamos mis hijos, sepan perseverar. eh, 3 años y medio gobernará el anticristo, pero después Cristo ¡tac!, viene, lo mira y se terminó el anticristo, no es que se va a poner a luchar. Y bueno, vamos a ver entonces lo que siempre anhelamos, ¿no es cierto? Un verdadero reinado de Cristo. Esto hace que personas dicen, bueno, yo no creo que vaya a apostatar de mi fe, por más que me prometan un mundo mejor y todos los bienes materiales de este mundo, no, no, no. Y aunque pero temo tener hijos, porque entonces, ¿qué va a pasar con mis hijos? No, no, justamente, los voy a formar bien, ¿no es cierto? Y tal vez ellos, o mis nietos, o no sé cuántas generaciones falten, van a poder vivir en este esplendor. Porque cuando Cristo venga, no es que los va a matar a todos, a los que se van a morir van a ser el anticristo y el falso profeta al infierno, y posiblemente todos los demás, ¿no es cierto?, que están vivos, harán una gran conversión, resucitarán todos sus santos mártires, ¿no es cierto?, y habrá una continuación de la historia que sí va después de este periodo, va a terminar eh, con el fin del mundo y el fin de la iglesia. ¿Mm? Entonces, como le digo, todo el Apocalipsis es un libro esperanzador y este milenio también es esperanzador. Entonces, si volvemos a la primera iglesia y en su último versículo, al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso, y lo interpretamos entonces como estos 1000 años, entonces es posible y es esperanzador, y también lo podemos interpretar como la vida eterna. El padre de Castellani hace una acotación, dice, bueno, en definitiva ya sabemos que sea en la primera resurrección o sea en la segunda, todos vamos a resucitar y después a la vida eterna. Así que lo importante es resucitar. Él dice, sí, lo importante es resucitar. Pero el Evangelio, el texto de San Juan dice que felices, ¿no es cierto?, los que participen entonces de esta resurrección primera. Felices. Sí, lo importante es resucitar, pero parece que es mucho mejor resucitar en esta resurrección primera, aunque también en la otra, y cuando estemos en la gloria vamos a ser también muy felices. Lo dejamos acá entonces. Gracias por los mensajes que han estado mandando en esta transmisión en vivo. Vargas, Carlas, Lupita, Cristina. Dejamos acá porque ya se nos fue el tiempo. Lean entonces el capítulo 2 del Apocalipsis, del 8 en adelante, donde está la iglesia de Esmirna. Jesucristo habla maravillas de esa iglesia, maravillas. Y es la iglesia que vivió bajo tierra, es la iglesia de la sangre de los mártires, pero léanla, es breve, pero es maravillosa. Pidamos entonces, les doy la bendición de Dios. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre. Y ahora cierro la transmisión.